Buenas tardes. Fajardo dice que él no sabe de esto, no sabe de lo otro, no sabe de tal. Pues yo que tampoco soy botánica, pues entonces ya, él, ignorante total, pues yo ya, Bueno, es el sumo de la ignorancia. Hay que hacer equipos. Vale, eso es. Vengo un poquito disminuido, entonces lo voy a hacer un poco rápido. Y quiero empezar diciendo que cuando empezamos a trabajar en el libro de los pastores, hicimos el trabajo de campo, pues una de las cosas que más nos sorprendió fue que los pastores nos enseñaron muchísimas cosas, nos sorprendieron en todo, pero sobre todo cómo manejaban la toponimia, cómo ellos situaban siempre sus hechos y tal con una precisión increíble y utilizando unos topónimos que nos llamaban también la atención. Había muchos relacionados pues con la naturaleza, pues los roblillos, el carrascal, el sabinar, tal. Bueno, pues había otros pues que estaban referidos pues a accidentes geográficos. Nos llamaba la atención, por ejemplo, que los pastores llamaban a un lugar la quebrá y el topográfico decía la rotura, pero realmente los pastores le daban pues ese nombre pues a un hundimiento que había en la boca de una sima. Y luego pues había también referencias a árboles singulares desaparecidos, cuando nos hablaban de la carrasca merendera y nos hablaban de que antiguamente allí se juntaban los pastores y los muleros y tal pues a merendar, o hablaban de la sabina de tal, o el espino de la nava y tal, siempre, o el roble gordo. Y lo que más nos llamó la atención fue la cantidad de topónimos que había en la zona. Estamos hablando del campo de Montiel en Albacete, los 7 municipios que fueron el ámbito de nuestro estudio, y hablaban pues de Majadas Oscuras, de Majalarao, de el Corral de Madruga, las Salegas de la Molanchín y cosas así que decíamos, bueno, pues, y además todos esos, alguien te decía antes que esos topónimos se han perdido, están solamente, pues, estaban, mejor dicho, en la mente de los pastores y de la gente que diariamente recorrían los caminos y sabían distinguir, pues, entre las cañadas reales y los azagadores, que lo aprendimos también de ellos. Y viendo todos esos topónimos, pues pensamos que algo había que hacer con esos topónimos, pero realmente era muy complejo. Había nombres propios, por ejemplo, el Peribáñez, Blas Esteban, Gil de Moya, que fue, según Aurelio, un regidor de Alcaraz del siglo XIII, y estaban en los topónimos, el Villar de Natalio. Había lugares muy especiales en los que se recordaba un hecho. Ángel Munera, en sus libros, dice que hay un sitio en Tiriez que se llama la Cruz del Cura, porque allí hubo un encontronazo en las guerras carlistas, o la Mata de los Ladrones, topónimos perdidos, pero que han tenido un sentido. Pero de todos esos topónimos, los que más nos llamaron la atención, me imagino que luego Aurelio hablará de ello, porque hemos trabajado bastante en esto, fueron 4 topónimos. Alguien le sorprenderá que no hable yo del Ballestero, del topónimo Ballestero. Me imagino que luego Aurelio sabrá algo porque realmente él tiene una hipótesis que me parece acertada. Los topónimos que más nos llamaron la atención fueron 2 que tienen una raíz árabe, son Villalgordo y Indalgordo. Y 2 que tienen una raíz latina, que son Capitana y Susaña. Estos 4 topónimos son los más interesantes, pensamos, de la zona, independientemente de que Lezuza, pues, en torno a Libisosa, pues hay muchísimos, pero estos son los más importantes para nosotros. ¿Qué tienen en común? Pues hay 2 que han desaparecido totalmente y que fueron sustituidos por otros, digamos, como más prácticos. Lo vamos a dejar ahora así. Y los que se han conservado es siempre porque ha habido una memoria colectiva que sigue manteniendo ese topónimo porque se cuenta, tiene una raíz histórica, hay una historia y tal. Entonces, yo de esos topónimos vamos a ir poco a poco, José, vamos a ir poco a poco hablando de ellos. Mirad, esa imagen es una de las que os decía que nuestra zona está llena de corrales del ganado, corrales de piedra,
Y ese precisamente, que es un corral circular que se conserva muy bien, es el corral de Madruga. A veces el topónimo se hace referencia al apodo del pastor que estaba en esa zona. Esta foto está hecha este año, en otoño, cuando el último ganado que pasa trashumante, encerraron ahí 1000 ovejas en ese corral, el corral de Madruga, y está justamente en la cañada real de los Serranos. Pues vamos a hablar, os he dicho ahí, de raíz latina, Susaña y Capitana, de raíz árabe, Indalgordo y Villalgordo. Esa imagen es una imagen de Susaña que después hablaremos. Susaña, realmente el origen del nombre viene de Sursun Ana, la parte alta del Ana, la parte del río Guadiana. Si viéramos la cuenca del Guadiana, vemos que en la parte suroriental es donde está el acuífero 24. Y precisamente estas zonas son las zonas donde los rebosaderos de ese acuífero daban lugar al río Lezuza, al río Pontezuelas, por un lado, al río Córcoles y al río Alarconcillo, al Pinilla, por otro. Pero, además, en este acuífero 24 hay algo que también es llamativo, y es que hay un endorreísmo colgado entre el Bonillo, Lezuza y el Ballestero, entre esos 3 pueblos, en ese triángulo, que en las épocas cuando llueve mucho, las navas esas se llenan de agua y de alguna manera nos están dando el nivel freático de ese acuífero. Hoy, desde luego, es muy difícil verlo porque se está extrayendo agua de forma abusiva y los niveles están, no sé a cuántos metros, pero desde luego muy bajos. Susaña se cuenta que fue el campo de cultivo de Libisosa y que realmente puede serlo porque en toda la comarca las tierras más feraces son precisamente las que hay en torno a Susaña. Y además el lugar tenía, de alguna manera, pues estaba en un lugar privilegiado. El camino real de Ciudad Real a Murcia pasa precisamente por ahí y antiguamente los de Susaña iban a moler a los molinos de Villaverde, de tal manera que desde ahí sale un antiguo camino que todavía se conserva, que es el camino de moledores, que después han utilizado los bonilleros para ir desde el Bonillo hasta Villaverde para moler. Y por eso se llama ahora también, en muchos casos, camino de los bonilleros, no de los moledores. De alguna manera, Susaña ha estado en ese contar historias y leyendas de los pueblos, sobre todo del Ballestero, ha estado siempre presente porque Susaña se despuebla, como otras zonas, porque esas charcas, esas navas, eran de alguna manera las causantes, según los habitantes, de las enfermedades que entonces pues diezmaban la población. Pero y hubo una parte de la población de Susaña que se fue hacia el Bonillo buscando una zona más ventilada. José Juan, que ha vivido en el Bonillo, sabe que efectivamente el Bonillo es una zona muy ventilada. En el mes de agosto te hielas y con los aires del Bonillo. Y otra se fue al Ballestero. Y entonces allí hubo una especie de pleito largo, costoso, 2 siglos de pleito. Y en ese pleito, pues al final, como pasaba con los pueblos vecinos, hay una guerra entre unos y otros, al final lo despueblan totalmente, se reparten las imágenes de la iglesia y al final riñen por una campana que era la única que quedaba. A ver si está por ahí la imagen. No, pero la campana no, pero de lo que queda. El paerón de San Miguel, esa imagen que se ve ahí, es lo último que queda. Y ahí había una campana gótica del siglo XV, que está en la Torre del Ballestero, y que, no sé si fue verdad, pero que cuentan la historia de que 2 parejas la disputaron bailando. Esas historias, estas leyendas, es muy importante, son las que en muchos casos conservan los topónimos, y el topónimo Susaña es algo que está siempre en la mente y que se va transmitiendo de generaciones y tal. Ángel Munera fue maestro en el Ballestero y editaban un periodiquillo en la escuela y precisamente
una de los artículos y de los números dedicaron precisamente a Susaña. Susaña hoy queda solamente el paerón de San Miguel, que cuando desaparezca, no sé si el topónimo también desaparecerá. Me consta que se está haciendo gestiones para comprar el terreno donde está, pero no todo el mundo se junta como nosotros a hablar de estas cosas. Hay gente que ahí ve un montón de piedras, no ve la historia ni ve nada más. Y queda también pues la referencia del pozo y la antigua venta, que es la fotografía anterior que hemos visto, pero Susaña es un topónimo antiquísimo, aparece en muchos mapas antiguos, unas veces como Susana, otras veces como Susanna y otras veces como San Miguel de Susaña. Y me estoy entreteniendo demasiado. El otro de origen latino es la capitana. Sí, y alguien me va a decir, capitanas hay un montón, efectivamente, Caputana, la cabeza de lana, hay mucho porque el río Guadiana tiene una cuenca muy alta. Pero, y está Rubí aquí, pero justamente en el Ojuelo, en esa aldea, aparece una necrópolis en el 90-91, una necrópolis expoliada, y ahí precisamente se encuentran restos arqueológicos de época ibérica y también algunos romanos. Y de alguna manera certifican que el lugar era un lugar importante. Ahí hay una surgencia de agua en donde pone el Ojuelo y precisamente, y además en la itineraria romana, entre Libisosa y Mentesa, que viene de la fuente, aparece una derivación de esa calzada, que va hacia ese punto llamado tal. Pero es que hace muy poco, pues en unos documentos que estábamos viendo con Aurelio, pues aparece un deslinde del siglo XIX y ahí nos dan la clave. Todavía en el siglo XIX se respetaba ese topónimo y se dice, y pusimos el mojón en un deslinde, y pusimos el mojón junto a los parazos del antiguo lugar de Capitana. Por tanto, ¿por qué ha desaparecido? Pues porque ahí era un sitio donde abrevaba muchísimo ganado, hasta tal punto que había un orden de prelación de quién tenía qué ganados tenían que ir antes a ese abrevadero. Y al final los vecinos de la zona le dan más importancia al agua que a la historia. Y al final, pues hoy esa zona es conocida por el Ojuelo. Justamente en la zona esta donde aparecen ahí, había antes mucha piedra de la antigua Capitana o de la antigua Caputana. Lo que pasa es que en el año 70 pues montaron un molino para hacer zahorras y murieron toda la piedra. Yo me acuerdo de ver en el Ojuelo, en la casa del Ojuelo, de ver los perros y las gallinas bebiendo agua en un sarcófago romano. Muy rápido. Indalgordo, rápidamente. Indalgudur. Como después me imagino que Aurelio va a hablar de esto, ¿sí? Pues Indalgudur es simplemente un nacimiento que es, según los geógrafos, el verdadero nacimiento del Guadiana. Es esta zona, no sé si la veis, es que desde aquí se señala. Ahí, era Indalgudur, que era precisamente el verdadero nacimiento del Guadiana. Todo estaba encharcado. Al-Gudur, según los árabes, era charcas, lagunas, y de alguna manera de ahí partía. Lo que ocurre es que con el Guadiana nos ha pasado siempre que parece, hemos aprendido que nació en las lagunas de Ruidera y desde Ciudad Real, que es de donde se hace la geografía, cuando se pasa el límite provincial, ya no hay Guadiana. Pues ahí precisamente estaba Indalgordo. El topónimo terminado en gordo, Algordo, hay muchos algodores. El río Algodor en el Toledo y muchos villalgordos del Marquesado, del Cabriel, del Júcar y el Villalgordo, que realmente en todos hay algo común, y es que el río va fuera de madre, no va en el cauce. Y en Indalgordo era toda esa zona la inundada. También fue un aguadero, está al lado de la calzada, y por tanto al final también se pierde porque pasa a llamarse la Lagúnica.
Y Villalgordo es donde está la ermita de la Virgen del Ballestero. Es el primero que se fija en ese topónimo es Aurelio también, en una de sus publicaciones. Al parecer Lomas hablaba de un Villalgordo y de un Villaverde que habían fundado parroquias después de la Reconquista o inmediatamente después de la Reconquista, y hay una lucha entre el Arzobispado de Toledo y la Orden de Santiago, y en ese pleito entra a analizarlo Aurelio. ¿Y dónde está Villaverde? ¿Dónde está Villalgordo? El Villalgordo estaba ahí, en una aldea totalmente perdida, y que se ha conservado solamente la ermita, porque ahí es precisamente donde está esa devoción del Ballestero, porque la gente del Ballestero se fundó por gente que venía de Susaña y por gente que venía de Villalgordo. Cuando después de la conquista cristiana, se cristianiza el nombre y se funda esa parroquia y tal. El topónimo ha pervivido. ¿Pero por qué? Por el empeño de los ballestereños, que han sido los que han ido conservando siempre esa ermita, aunque no está en su término. Entonces, Villalgordo es un topónimo conservado. Y lo voy a dejar aquí, diría más cosas, pero entre que estoy mal y que me están dando prisa, pues con eso es suficiente. Otro día más. Sí, eso es. Ahí nos explayamos. Venga, muy bien, muchas gracias. Bueno, la bibliografía, aparte de nuestro libro de pastores, Aurelio ha sido en esto clave, como en tantas otras cosas. En el Archivo Municipal del Ballestero conservamos documentos, sobre todo protocolos notariales y actas de deslinde en la que la toponimia se puede recuperar, y los croquis y planos cadastrales. Y una de las cosas que sí quería decir en las conclusiones es que, no sé si las tienes, es que precisamente los topónimos se pierden al ritmo que se va perdiendo la población. Los campos están vacíos y ya los pastores no están, y ya no hay quien diga aquello es la cabeza de la nava, ni esto es la nava de las encebras. Y además los agricultores van en su tractor y van con la radio puesta y ya no hablan entre ellos. Y además también muchas veces el paisaje los topónimos tienen que ver mucho con el paisaje. Antes de ir a un sitio, si miramos los topónimos vamos a ver el paisaje, y el paisaje también está cambiando. Yo creo que la toponimia es también patrimonio cultural, y yo creo que tenemos que hacer lo posible por recuperarla y rectificar, sobre todo en los mapas oficiales. Alguien lo ha dicho antes, porque hay errores grandísimos, se han cogido al oído. Gildemoya aparece como Civilmoya, la Moeda como la Mureda. Y yo, bueno, solo una cosita. En Alatós, por ejemplo, está el Cerro de las Mereras, donde hacían la miera de toda la vida, y a los de Alatós se les llama los de la miera. En el topográfico pone el Cerro de las Moreras, cuando no hay una morera en kilómetros. Venga, pues nada. Bueno, ¿alguna pregunta para los comunicantes?